Un saludo, el día de hoy nos encontramos aquí con la escritora panameña Yara Ariza para hablar de su libro La marca de la luna. Este es el último libro que leímos en el 2025 en nuestro reto de leer a una mujer por país. Así que Yara, buenas noches, bienvenida. Nos alegra mucho que estés aquí con nosotras. Es todo un honor. Bueno, no, muchas gracias. El honor es mío y más que hayan escogido mi libro de esa manera como lo hicieron. Bueno, me presento con ustedes. Yo soy Yara Ariza, soy panameña. Escribo novela romántica. El próximo año cumplo 10 años de estar escribiendo. La marca de la luna es uno de mis últimos trabajos. Trabajo en el área del turismo, es mi profesión aquí en Panamá y vivo en la capital del país. Y realmente estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes este club, que me cuenten sus impresiones, que compartamos todos los comentarios. De verdad, cuando vi el anuncio en las redes, yo, wow, van a leer mi libro. Y ahora que me explicas la dinámica de cómo lo escogieron, wow, súper. Me siento muy honrada y cuando se crean estos espacios siempre estoy abierta a poder compartir con otros lectores porque aparte de escritora, también soy lectora. Muchas gracias, Yara. Y qué interesante, pues, este mix que tú haces entre el turismo y tu vida como escritora. Creo que esta manera que tenemos nosotras de recorrer el mundo a través de los libros es una manera diferente de hacer turismo, Sí. pero sin duda alguna también es bastante interesante. Y de hecho tenemos una pregunta que va a estar relacionada con el lugar donde tú decidiste situar tu historia. Pero bueno, ya Ujú. llegaremos a esa parte. Ok. Te cuento que, como mencionaba al comienzo, las chicas hicieron algunas preguntas, yo también tenía otras y ya con eso segmenté como esta conversación en 6 partes. La primera es sobre el origen e inspiración de la historia, la segunda acerca de construcción del mundo, la tercera acerca del simbolismo, las emociones, la cuarta sobre el romance, los escenarios reales, el quinto, la lectura, los valores y el vínculo con Virginia Woolf. Y por último, el cierre del libro y lo que viene con tu proyecto como escritora. Y bueno, en relación con eso, aquí sería bueno comenzar con esa primera pregunta. Y es que muchas veces nos surge la duda de en qué momento nace una idea. En este caso, quisiéramos saber para ti, cuando escribiste La marca de la luna, ¿cuál fue esa chispa inicial, una imagen, una escena, una emoción? ¿Qué te llevó a hacer esta historia y la construcción de la familia Sadler? Ok, bueno, la historia nació en pandemia en mi cabeza. En ese momento estábamos obviamente todos encerrados. Yo escribo romance contemporáneo. Es la primera vez que incursionaba en este lado del romance con fantasía. Esa parte paranormal era es mi primera incursión en esa parte. Y durante pandemia sí me aboqué mucho a ver muchas series, películas, y sí debo decir que, bueno, yo parto siempre de una escena, aparece una escena en mi cabeza, la anoto y parto de eso para escribir. Y en este caso con la marca de la luna, la escena que apareció al inicio para mí es la escena en la cafetería cuando Cassandra está limpiando con su hermano y Tristan pasa afuera y ella siente ese golpe y se desmaya. Para mí esa fue la visión inicial, mi imagen inicial, mi punto de partida fue allí para entonces comenzar a construir la historia de las mujeres Sadler. Muchas gracias, Jenny. De hecho, muy interesante esto que dices y quiero contarte que mientras íbamos leyendo, porque cada semana seleccionamos qué capítulos son los que vamos a abordar y demás, manteníamos con la duda de si Tristán iba a ser bueno o malo. Y créeme que hasta el final estamos como, ¿será que sí? ¿Será que no? Y entonces nos pareció muy interesante la manera que tuviste de jugar con nuestra mente, sin saber qué iba a pasar con el personaje y que solo fue como bien hasta el final que dijimos como, bueno, podemos confiar en él Ajá. definitivamente. Entonces, muy, muy interesante esto que nos compartes. Y
En relación con esto de que digo que no estoy así súper atrapadas, sentimos que el universo de esta historia es bastante coherente y quisiéramos saber qué de los elementos, teniendo en cuenta que es algo de fantasía, nacen como de tu pura imaginación y cuáles se alimentan de tus creencias, tus historias familiares, tus referencias culturales, o sientes que esto está mezclado. No sé, cuéntanos un poco de esto. Bueno, en mi caso, creo que la parte familiar es algo que no solo está en esta novela, creo que hay un poquito de eso en cada una de mis novelas. Siempre hay una familia unida, un grupo de apoyo, ya sea una amiga, un familiar cercano. Em, La marca de la luna, el título salió de inmediato. Es algo que fue una de las primeras cosas. eh, ¿Por qué ir hacia la luna? Mi mamá era mucho de creer en esa parte espiritual, en esa parte de las energías, en esa parte de las energías que nos rodean. E investigando, porque a veces mucha gente piensa de que, bueno, porque escribe romance no investigan, pero sí realmente investigamos y bastante. El hecho de ver que no es solo, por ejemplo, las fases de la luna las que conocemos, sino que hay más fases de la luna. Hay ese momento en que la luna todavía no está llena, le falta un poquito que nosotros a simple vista no los vemos, pero que está allí, las fases son diferentes, la energía que irradia la luna también, esa parte de la magia blanca que se alimenta de la naturaleza, que no es para hacer daño, sino para hacer el bien, esa parte de crear esa energía especial y más entre mujeres. Eh, entonces, esa parte, investigar más, cada vez que me iba metiendo más en la investigación en temas acerca de la luna, iban saliendo más cosas. Por eso en el libro también hay algunas leyendas que saqué, que encontré, leí en mi proceso de investigación, que las quise incorporar allí para que también hubiera esa parte histórica, esa parte de las leyendas que de repente escuchamos. Tal vez yo escucho unas aquí en mi país, ustedes escuchan otras tal vez sean similares o tengan algo diferente, pero que alimentan esa parte espiritual de cada uno. Entonces, todos esos elementos fueron haciendo poco a poco, llevándome en el camino de eso, la parte familiar, la parte de las mujeres, el matriarcado, como me dicen muchas de las lectoras, el matriarcado de las Sadler, la parte espiritual, la parte de eso de crear un mundo de magia, pero no para hacer el mal, sino para hacer el bien. Súper, me encanta esa respuesta y sí, eso es un elemento que nos pareció bastante llamativo, el hecho de ver también a las mujeres con poder, decir como que ese poder de por sí existe en la vida real, pero qué bonito ver una historia donde ese poder sea algo protagónico. Y también en relación con esto que dices de la luna, pienso mucho en que el ser humano constantemente se está cuestionando distintas cosas, pero algo que va desde la filosofía antigua y yo creo que incluso antes es mirar hacia el cielo y creer que lo que está arriba pues es superior. Entonces vemos como la luna es un elemento del sol, bueno, y las demás cosas que se observan en el firmamento son elementos que han llevado a que distintas sociedades, distintas civilizaciones lleguen a verlos incluso como diosas o dioses. Y creo que tú justamente resaltas esto aquí y también nos pareció súper interesante y vinculándolo con el tema de las mujeres, digamos, yo pienso en el tema del ciclo menstrual, que también muchas veces está ligado con esto de los momentos de la luna. De hecho, hay personas que se refieren a la menstruación como mi luna o algo así. Ajá. Entonces, esto es súper, súper interesante. Y en relación con eso, esta pregunta es más de la segunda sección de preguntas, pero tú la tocaste, entonces quisiera adelantarla un poco, y es por qué elegir justamente esto de las brujas blancas y no una versión más clásica o una versión oscura. ¿Qué querías explorar tú con este enfoque? Quería salirme de esa parte,
de leer historias donde las brujas trataban todo hacia el lado del mal o se veían de una manera negativa en el inicio de un libro. Podría ser que también sean las malas de la novela. Quería darle un enfoque diferente. En este caso, que sí, fueran brujas, pero que no estuvieran para hacer el mal a nadie, que estuvieran para ayudar. Por eso hay detalles como que en el pueblo todo el mundo sabe que son brujas, pero todos conviven con ellas como cualquier otra persona. Cómo ellas ayudan a las personas con eso de tocarlas y aliviar su dolor, que saben que no lo pueden hacer con todo el mundo, que saben que hay un momento en que sí, cada una, las personas deben vivir su dolor como, como cualquier otra, inclusive ellas, pero que ellas están ahí para en algún momento si se necesita poder aliviar un poco esa carga. Entonces, sí quise darle un enfoque totalmente diferente de que no fueran unas brujas eh, yendo hacia el lado malo, como quien dice, que fueran más brujas blancas, fueran más brujas buenas, porque creo que sí debe haber, pero todavía no me he topado con algunas. Siempre las brujas están enfocadas en esa parte de la magia negra, de vamos a hacer el mal o comienzan haciendo el mal y después van cambiando, pero yo quise darle ese enfoque desde el inicio a la historia de ella. Súper. De hecho, esto que tú mencionas acerca del poder que ellas tienen es otra de las dudas que nos queda a nosotras, y es esa idea de que las mujeres Adler pueden absorber o pueden ayudar a gestionar todo el tema de las tristezas. Es algo que resulta muy poderoso y quisiéramos saber qué simboliza para ti, si nace de una reflexión sobre los vínculos, sobre el cuidado emocional o lo que se espera de las mujeres tal vez, o para ti, ¿qué representa? Porque justamente esto de absorber la tristeza. Bueno, para mí esa parte creo que es una parte más emocional. Creo que cuando tenemos a alguien muy cercano que está pasando por algo, generalmente siempre tendemos a tocarlo, a, como quien dice, esa mano que te da el apoyo. A veces no decimos una palabra, nada más tocamos a la persona para que sepa que estamos allí con ellos. Entonces, de esa parte se dio el enfoque, porque estaba buscando que ellas son, sí, brujas, son brujas blancas, reciben su energía de la luna, pero ¿cómo van a transmitir esa energía? Y pensando así y buscando y reflexionando yo también en las manos, porque a veces si alguien está triste, lo tocamos, lo abrazamos. Si alguien está feliz, también lo tocamos, lo abrazamos, buscamos dar ese confort. Entonces, esa parte, quería que fuera algo diferente, de que ellas entonces a través de tocar a la persona pudieran absorber su energía. eh, Obviamente ellas se debilitan porque están absorbiendo toda esa, si la persona está triste o están mal, ellas están absorbiendo todo y ahí es donde pierden su energía que luego entonces la luna nuevamente se las vuelve a brindar. Es un don especial, algo que ellas reciben en una época de su vida, algo que se renueva y también que crea ese espacio para ellas. Hay un capítulo donde precisamente Cassandra le está explicando a Tristan cómo no es solo sentarse a tomar sus baños de luna, sino también es sentarse afuera en el patio con su familia, entre mujeres, con sus esposos, con sus hijos, y recibir ellas la energía de la luna nuevamente, pero haciéndolo en un entorno familiar, en un entorno juntas, en un entorno junto a su familia, junto a su gente cercana, y ellas volver a retomar esa energía que en algún momento perdieron, para ayudar a alguien más o por quitar la tristeza, ayudar a absorber la tristeza de una persona. Interesante. De hecho, muchos de los libros que leímos este año tratan justo del duelo y como muy relacionados con todo el tema del dolor. Y lo que tú dices es muy importante
con respecto a que se descargan muchas veces luego de hacer este tipo de acompañamientos, porque un tema que tocábamos era el de que también es difícil ser como esa persona de apoyo emocional para otras personas. Y realmente para poder hacerlo hay que tener una serie de herramientas. En este caso, en la historia, pues está dada por unos poderes, pero como tú dices, también con una conciencia de saber cuándo hacerlo, cuándo de pronto dar un espacio, porque todo esto también ayuda a que cada quien transite los momentos por los que está pasando, pero deja esa enseñanza como que el poder acompañar a otras personas puede ser bastante significativo para ayudar un poco a aliviar su dolor o que la otra persona pueda llegar a sentirse acompañada. Y también me parece muy significativo esto que mencionas acerca del contacto físico, porque también en esas otras charlas que tuvimos decíamos como, y también porque acá hablamos de cosas personales y demás, entonces alguien nos contaba una historia de que pues una familiar estaba pasando por un momento difícil porque su hijo se había suicidado y ella quería de pronto regalarle el libro que estábamos leyendo, pero que no sabía cómo hacerlo sin que de pronto esa persona de pronto se sintiera mal o algo así. Ujú. Y era como, pues a lo mejor y solo entregándolo, porque a veces más que de pronto tú derramarte en decir mil cosas, hay otras maneras de hacerte sentir como acompañando a una persona. Como tú dices, una de ellas es por medio del contacto físico. Y porque a veces la gente no quiere que le digan nada, a veces solamente quieren sentir que alguien está ahí para ellos. Entonces, Ujú. muy significativo esto que nos dices. Y yo quisiera decir que ahí ya hemos mezclado algunas de las otras preguntas que están en las otras secciones, pero me encanta porque esto demuestra que todo está conectado y yo voy a devolverme un poco hacia la parte del origen de la historia y demás, y es ¿por qué decidiste situarlo en Estados Unidos? Bueno, la mayoría de mis libros, por no decir todos, están situados fuera de mi país. Creo que el primero es el único que tiene algunas notas de aquí en los primeros libros. Básicamente fue investigando, estaba cuando dije, bueno, voy a escribir esta novela, ellas van a ser brujas, obviamente, aparte de todo lo relacionado a la luna, investigué acerca de la historia de cómo en una época, muchos conocemos las brujas de Salem, eh, me fui a esa parte de la historia a investigar qué era lo que había pasado para crear también ese espacio de historia en la novela, donde ellas se movilizan de una parte hacia otra, todas juntas buscando salvarse de esa época. Eh, Decidí, bueno, no me voy a ir cerca de Salem, tengo que buscar un lugar. Debo decir que Otros Valley no existe, pero en las afueras de Georgia sí hay un pueblo de donde saqué la información como número de habitantes, las cosas, busqué fotos de cómo se ve el pueblo para hacerme una idea de cómo es un pueblo en las afueras. Em, de repente buscando en la historia eso, mezclando las brujas de Salem, buscando en más información, fui a dar allí, a Georgia. También, si no me equivoco, Lo que el viento se llevó está situado allí. Entonces también quise traer esa parte de la historia conmigo. Eh, Quise darle un toque diferente al que sí, son mujeres sureñas, pero no son, si ven, bueno, todas tienen los ojos claros, que es una marca de ellas, todas con el cabello oscuro, todos con el cabello negro, los ojos claros. Pero sí, básicamente fue eso, buscando en los datos históricos acerca de las brujas, las cacerías de brujas en esa época de las brujas de Salem, yéndome más atrás. Entonces fui yo, bueno, voy a situarlo en un pueblo pequeño, no lo voy a situar en una gran ciudad. Y voy a investigar entonces cómo, cómo es un pueblo pequeño en esta zona.
qué hay alrededor, qué fotos puedo buscar, qué tanto la población, qué hay cosas cerca. Otton Valley no está lejos del centro de la ciudad, del mismo Atlanta, pero sigue siendo un pueblo fuera de la ciudad, un pueblo pequeño. Igual también quería darle esa ambientación de que precisamente eso, de que ellas son brujas, viven en el pueblo, todo el mundo sabe que son brujas, pero todo el mundo se lleva bien con ellas. Por eso entonces fui a dar y a crear mi pequeño pueblo para darles un lugar donde vivir a mis brujas. Súper, me encanta saber cómo justamente que cada detalle está súper pensado y yo acá también haciendo un análisis extra, digo yo, que también tu formación en turismo hace que de pronto tus historias estén situadas en otros lugares, justamente porque seguramente tienes una perspectiva muy amplia y del mundo y demás. Y quiero decirte que esta fue una historia que nos sacó de nuestra zona de confort por muchas razones. Primero, porque normalmente los libros que hemos estado leyendo, la escritora los sitúa en el país del que es ella. Okay. Entonces, por un lado eso. Por otra parte, también porque no habíamos leído fantasía en esta parte del círculo. Y pues, por otra parte, porque también algunas están acostumbradas a otro tipo de literatura, entonces fue como decir, vamos a explorar otros géneros. Y eso eso estuvo bastante chévere. Y pensando en esto que te digo de a lo largo de toda esta intervención, que es acerca de lo pensado que está todo, quisiéramos conocer un poco acerca de ese proceso de construcción de mundos y demás. Digamos, cuando tú planeas tus libros, tú escribes como una serie de reglas de cómo es ese mundo, o sea, cómo haces para definirlo, digamos, aparte de la investigación que ya nos cuentas que tienes como que te lleva a decir, va a ser de esta manera, de esta otra, no va a pasar esto, esto sí. Cuéntanos. Ok, bueno, yo siempre digo que soy una escritora de mapa, que son los escritores, hay escritores de mapa y escritores de brújula. Los de mapa somos los que necesitamos hacer toda la anotación de cómo va a ir toda la historia desde el primer capítulo hasta el final. Los escritores de brújula son los que se sientan y escriben lo que va saliendo de su mente. Son maravillosos. A mí, yo a veces me lo combino, pero siempre necesito mis notas. Entonces, como les dije al inicio, yo parto de una escena, que en este caso fue la escena de la cafetería. Esa fue la primera que anoté. De allí, entonces, lo primero que hago es construir mis personajes. En este caso, Cassandra y Tristan, que son los principales, yo les creo una hoja con todo, desde sus nombres, su fecha de nacimiento, cosas datos que tal vez no utilicen la novela, pero están allí. Si les gusta comer helado, si les gusta tomar cerveza, si el color de cabello, quiénes son sus padres, si tienen hermanos, si tienen gente cercana, dónde viven, dónde estudian, si tienen alergias, hasta eso lo pongo, aunque no aparezca en la novela. Creo toda una hoja de personaje, primero de los principales, y de ahí entonces voy sacando también. En este caso, principalmente para las mujeres Sadler, hice todo un árbol genealógico, desde la primera bruja Sadler que se mudó hacia Otton Valley, desde allí una ramificación de todas ellas, hijas, tías, esposos, hijos, todos hasta llegar a Cassandra y su familia. Yo hice un tablero con todas las mujeres, porque si en algún momento sí, en la parte de la historia donde regresamos atrás necesitaba mencionar unos nombres, ya sabía dónde estaban las conexiones de hermanas, tías, abuelas en toda esta parte. Y de allí entonces la ambientación, el pueblo hacia donde vamos, el lugar donde voy a situar la novela, basado en esto, en cuánta población tiene, en ver fotos del lugar. Obviamente no es exactamente igual, pero me da una idea de esa calle central, el restaurante, dónde están las tiendas, cómo se mueve la gente en el pueblo, y de ahí entonces comienzo a escribir en mis notas
Yo sí soy de capítulo a capítulo cómo van. No escribo todo, pero sí escribo notas, cosas importantes, cómo se va a ir moviendo la novela. Sí debo decir que al final, yo desde ahí voy a escribir una sola novela, que eso ya me ha pasado anteriormente, pero todo se descontroló un poco al final y que salió un personaje que en mi mente nada más se iba a mencionar y de repente, eh, esto lo aprendí hace unos años de un profesor eh, de literatura que nos dijo, es que a veces esa es la parte esotérica de las novelas. A veces tus personajes crean vida en tu cabeza, crean vida en el papel y ellos se salen completamente de lo que tú tienes pensado. Y eso fue lo que pasó con la marca de la luna al final cuando aparece Morgan, porque ella no iba a tener ese protagonismo que tuvo. Pero sí, iba a terminar de otra forma y de repente, bueno, hubo un cambio allí, pero sí, yo estructuro toda mi novela. Puede ser que de repente al final, cuando edite nuevamente, haga cambios o vea que haya algo que no lleve una línea como la quería y ese es el momento de poder comenzar a mover, pero sí debo llevar eh, escrito en mis notas todo cómo va a ir fluyendo la novela desde el inicio hasta el final. Súper. Y esto también se relaciona con otra de las preguntas que tenemos, y acá ya nos contaste un poco acerca de cómo decidiste eso que se revelara al final, que siento que es un acto, como tú dices, un poco esotérico, como espontáneo y demás. Y también quisiéramos saber en relación con el próximo libro, porque sabemos que hay un segundo libro, y es qué tanto cambiará ese protagonismo que hay entre Cassandra y el ahora Atlas, que entiendo va a ser el protagonista. Ok, no, ahora va a entrar otra parte de la familia que va a ser Morgan, que viene a mostrarles a ellas y a develarle a ellas un, no se podría decir un secreto, sino algo que la familia ha llevado también con ellas a través de los años, que son la parte de las guerreras de la luna. Estas mujeres que están allí y que en silencio protegen también. En este caso, Morgan va a proteger principalmente a Atlas, que Atlas es eh, totalmente opuesto a lo que veníamos viendo, de que los poderes se pasaban nada más entre mujeres eh, y ahora se pasa por primera vez a un niño, a un hombre dentro de la familia. En las guerreras de la luna, obviamente, Tristán y Cassandra van a seguir apareciendo y Morgan va a llegar a, a sacudir un poco el pueblo, como quien dice, después de pasar tantos años afuera, ella va a venir cargada de cosas, también van a conocer a, a otras Sadler que no viven en el pueblo, que en el libro sí menciono de que hay algunas que no viven allí, siempre regresan, pero ya no viven allí. Entonces, sí, ella va a llegar también a contar un poco más de la historia de cómo esas mujeres Sadler que viven fuera del pueblo todavía mantienen esa parte, esa conexión entre ellas, entre su familia, a pesar de que viven en cualquier parte del mundo. Me encanta y te quiero contar también que Isa, que hoy no pudo estar con nosotros porque está un poquito enfermita, ella ya se compró el segundo libro y se acabó el primero en una sentada prácticamente. Ah, Entonces, sí. ella Bueno, está también, bueno, todas, pero ella súper emocionada. el segundo libro que hay es Hermano de la Luna, que es una novela corta que realmente era algo que no iba a escribir, pero aquí, aquí en Panamá, Rylan, el hermano de Cassandra, tiene un club de fans. Entonces, después de que termina de escribir La Marca de la Luna, mucha gente me escribió de que qué estaba pasando con Rylan, qué era eso que había pasado con la novia, qué iba a pasar, qué iba a suceder. Entonces yo, bueno, vamos a escribir una novela corta
hablando un poco de eso, de por qué pasa lo que pasa con la novia, qué pasa unos años después, porque ya allí Atlas está un poco más grande. El libro de Raylan parte desde la escena del cumpleaños de Atlas, cuando regresa Morgan. Morgan va a aparecer allí y van a aparecer los personajes que la van a acompañar a ella en La Guerrera de la Luna. Que todavía se está cocinando. La estoy escribiendo y vamos allí, pero va a salir una novela antes de Las Guerreras de la Luna, una novela totalmente diferente, pero sí, ella te da, ese libro, esa novela corta te da un vistazo de lo que viene más adelante y conocen nuevos personajes que también traen una historia de magia totalmente diferente, nada enfocado igualmente a hacer el mal, sino a hacer el bien, pero con una historia también muy larga, muy antigua, eh, de brujos y brujas nuevas, porque en este caso, ese grupo, sí, tanto hombres como mujeres, reciben esos dones que tienen. Le pasaré este dato a Isa, que estoy segura que va a estar encantada de saber que va a tener mucha más historia, igual que todas aquí presentes. Y bueno, también esto de Ryland me parece curioso, porque de hecho hubo un momento en el que yo dije, ¿qué tal que él sea el malo? Porque como que él aparecía después de que pasaban las cosas, yo llegué a hacer esa teoría. Entonces, bueno, no creo que sea el caso, o sí, bueno, no sé, ya nos daremos cuenta en este libro, a ver qué tal está. Pero tenemos muchas expectativas en él también. Y yo también quería preguntarte otra cosa y es acerca, o bueno, más bien todas aquí queríamos preguntar otra cosa, y es acerca de ese acercamiento que tú tienes con tus lectoras y lectores. Vemos que este libro fue a petición del público, el segundo, y sobre todo esta pregunta la hacía Jenny, y es si tú crees que el romance y sobre todo el romance paranormal, ¿de qué manera puede aportar al pensamiento crítico y a la formación de valores en lectoras y lectores jóvenes? ¿Cómo te gustaría que tu historia dejara huella? ¿Cómo llegar a este público? ¿Cómo marcarlo? Uy, esa es una pregunta interesante. Em, Creo que en esta historia, más que nada, es mi sentimiento por transmitirle eh, ese, ¿cómo lo explico? Ese ambiente de, de familia, ese ambiente entre no solo en amigos, en que siempre hay alguien que te puede dar un apoyo. Eh, la novela de romance siempre ha sido catalogada como, a pesar de que es de las novelas, del tipo del género de novelas más vendido en el mundo, porque las novelas de romance están arriba de lo más vendido siempre. Siempre nos pone en esa de que, bueno, es que siempre es la misma historia, siempre es la misma cosa. Como mencioné, a veces piensan de que, bueno, nada más escribe una novela de romance, chico y chica se enamoran y más nada. Y todo esto lleva también un proceso de investigación, lleva horas, puede ser que se escriba rápido, pero lleva todo un trabajo atrás. Eh, y que al momento de leerlo, yo lo escribo de una manera, el lector lo recibe de otra manera diferente, pero que puedan sacar de allí eh, datos, momentos, cosas que lo llenen también, que te lleve a crear un sentimiento, que te lleve a buscar también más, porque yo te doy leyendas, te doy historias, te hablo de la luna, pero tal vez, y me ha pasado con lectoras de que me escriben cada luna llena, ya ahora estoy afuera tomando mi baño de luna. Y averigüé esto, o no sabía de que la luna tenía más fases, o
tal vez comparten conmigo, por lo menos aquí en mi país, las mujeres nos cortamos el cabello en ciertas partes de la luna para que nos crezca más. Te da también ese pase de que, ok, me está contando algo de fantasía, sí, pero hay muchas cosas que también con las que me puedo relacionar, por lo menos eso, de que, bueno, vamos, corto el cabello en ciertas fases de la luna. Crear este espacio para que también te sientas identificado. De repente, el círculo familiar que hay dentro es parecido al que hay en casa. O tienes una prima como Sky, que es la que está cerca, o una amiga. Crear ese vínculo entre lectores y el libro y que también me cuenten porque yo lo veo de una perspectiva al escribirlo, pero los lectores lo ven desde otro ángulo totalmente diferente. Cada uno lo interpreta de una manera diferente, pero que se puedan llevar eso, sacar de la historia algo con lo que se puedan quedar. Siento que es un buen libro también para muchos jóvenes que están iniciando en el proceso de lectura para que lleguen a conectar y porque también ahí está como todo el tema de la edad, de esas transiciones que hay en ciertos momentos generacionales y demás. Entonces yo lo encuentro bastante interesante. Jenny, que está en el mundo académico, también puede resultarle interesante, estoy segura. Y digamos, acá lo situamos como en cómo cautivar a ese público de los que están un poco más pequeños y pequeñas que nosotras, pero hablando acerca de la conexión que tiene con quienes estamos aquí, como yo mencionaba al comienzo, algo que de inmediato vimos y dijimos como, creo que Maca fue la que lo dijo por uno de los grupos que tenemos, como, como que ver la frase de Virginia Woolf era sentir que estábamos destinadas a encontrarnos. Entonces es muy bonito porque justamente este círculo surge porque dijimos, ya hemos leído muchos hombres, las mujeres durante mucho tiempo fueron voces que ni reconocimiento tenían y todavía sigue pasando, o sea, ya hay cambios, pero sabemos que todavía no todo es perfecto. Entonces encontramos revolucionario el hecho de poder estar leyendo mujeres, el poder estar hablando entre nosotras y porque como dije al comienzo, no solamente es un espacio donde decimos, ay, bueno, ¿qué piensan de esta parte? ¿Qué les hace pensar tal y tal cosa? Sino que también es un momento donde hacemos hasta catarsis. Entonces es un círculo de lectura, pero también un círculo de amigas y todo eso creo que es muy fuerte. Y también cuando yo leí Una habitación propia, yo lloré. O sea, fue un ensayo, pero en este momento es mi libro favorito y, o sea, conecté muchísimo porque sentí como rabia, pero también como de hay que hacer algo. Y creo que el hecho de que tú escribas, el hecho de que nosotras hablemos entre nosotras, ya es como hacerle frente a ese tipo de situaciones. Y pues en relación con eso, yo quisiera saber a ti qué te llevó a elegir esa frase para que estuviera en el epígrafe de tu historia, cuál es ese vínculo que tú tienes con Virginia Woolf y por qué consideraste que era imprescindible ponerlo. Em, Debo decir que cuando iba al inicio, cuando comencé a escribir hace 10 años atrás, pensé, bueno, pongo mi nombre en las portadas del libro, digo que soy yo o me manejo con un seudónimo. Decidí entonces, no, voy a hacerlo con mi nombre, han pasado los años y todo, y la duda volvió a surgir conmigo precisamente con la marca de la luna, porque decía, bueno, me voy a meter en un territorio que es diferente al que yo llevo trabajando mucho tiempo, que es el romance contemporáneo. Ahorita me voy a meter con algo de fantasía, algo totalmente diferente, un rumbo diferente. Y recuerdo que precisamente eh, durante pandemia, que fue que surgió la historia, aquí para seguir con los clubes de lecturas, igualmente los hacíamos todos virtuales. Y en uno de ellos, uno de los chicos que estaba dirigiendo el club
comenzó el club precisamente con esa frase. Y en ese momento me hizo clic porque comencé a pensar, bueno, es que yo soy mujer, hemos pasado para que yo pueda poner mis nombres en las portadas de mis libros. Hubieron muchas mujeres antes que yo que no lo podían hacer, que escribían y eran simplemente un anónimo, no tenían un nombre, eran muy talentosas y no podían firmar con sus nombres. En un momento lo pensé yo, bueno, y no tengo nada en contra de las escritoras que utilizan seudónimos, ellas tal vez para proteger su privacidad, para llevar otras cosas, para separarlo de, de, de su yo soy Yararis, que yo tengo un seudónimo con el que escribo, es tener dos vidas separadas, no tengo nada en contra de eso. eh, pero sí, como les digo, ese momento de escuchar esa frase eh, me hizo clic allí, porque decía yo, bueno, yo vengo pensando de que ahora voy a escribir algo diferente, tal vez no debo utilizar mi nombre, tal vez me debo utilizar otro, pero al final dije, no, mira, eh, por mucho tiempo fuimos anónimas en esa parte, ahora no seamos más anónimas. Eh, y lo curioso es que después de escuchar esa frase en ese club de lectura, eh, debo decir que Virginia Woolf atravesó mucho mi camino en ese tiempo de escritura, en ese tiempo de llevar a término mi novela. Me llevó a conocer más sobre ella, a conocer sobre otras escritoras que en un momento no podían poner sus nombres en las portadas de sus libros. Entonces, por eso cuando ya lo tenía listo. De por sí la frase la escribí en la libreta donde están las notas de la marca de la luna. Al inicio está eso, era como, es el mantra del inicio de la novela. Eso está en la libreta al inicio y de ahí entonces partió todo el resto para crear esta novela. Qué bonito. Y saber que una frase así puede conectar o conectarnos a tantas es muy poderoso. Y también me encanta que hayas decidido poner tu nombre. Como tú dices, es respetable quienes por X o Y razón no lo hacen, Ujú. pero qué revolucionario y qué poderoso que tú hayas decidido hacerlo así y que lo sigas haciendo con los libros, sea el género que explores. Y bueno, solo el hecho de nosotras poder dedicarnos a lo que queremos es algo espectacular Ujú. y me encanta que en tu caso lo puedas hacer. Y yo quisiera saber un poco más acerca de tus otras novelas, también acerca de lo que quieres explorar en futuros libros, qué temáticas te mueven y demás. Bueno, como les dije al principio, yo el próximo año cumplo 10 años de mi primera publicación. Em, Mis primeros libros son una serie, la serie se llama Llévame Contigo, que es una serie que son cuatro amigas, cada una tiene un libro, eh, y allí sí se puede decir que está ambientada una parte aquí, y de ahí entonces la llevo al lector a diferentes partes del mundo. eh, es romance contemporáneo. Debo decirles que mis personajes, la mayoría, a excepción de Cassandra, los personajes femeninos y los masculinos también están más cercanos a mi edad, entre los 30, 40 años. Cassandra es mi personaje más joven, porque ya tiene 25. Es la mujer más joven que he escrito dentro de mi mundo de novelas. Eh, y estas cuatro mujeres del inicio son precisamente esto, mujeres fuertes, mujeres cada una profesionales en su ámbito. Van a encontrar una organizadora de eventos, una abogada,
una involucrada en el mundo de la belleza, pero en un puesto elevado dentro de una compañía, y una que tiene igualmente un puesto, un cargo muy alto dentro de una empresa. Son mujeres fuertes, mujeres profesionales, como somos todas, eh, con sus cosas, con sus momentos buenos, sus momentos malos. Ellas son su red de apoyo y un grupo de hombres, entonces igualmente profesionales, pero que no llegan, digo yo, a cortar eso, sino a seguir el camino con ellas. Y como les digo, cada libro es de una de las chicas, siguiendo la historia de ellas. Luego ahí nos vamos de Panamá a Nueva York, de Nueva York nos vamos a Buenos Aires y de Buenos Aires nos vamos a Madrid. Ese es el recorrido que hacen ellas cuatro. De allí está No eres tú, que No eres tú fue un libro que salió en pandemia. Precisamente me estaba preparando para un lanzamiento y caímos en la pandemia. Así que No eres tú es una novela bastante corta, porque yo escribo bastante. Si vieron, La marca La Luna es un poquito gordito. Mis primeras novelas igualmente son gorditas. No eres tú es mucho más corta. Ahí igualmente los llevo a Estados Unidos, pero ahí los llevo a Boston, con igualmente una mujer bastante fuerte, en una posición de poder, dentro de una empresa familiar, y él es un fotógrafo que viaja por el mundo tomando fotos, ya sea de naturaleza, para National Geographic, o también puede tomar fotos editoriales, y allí entra la historia de ellos. Y bueno, entonces vienen las señoras acá, las familias Sadler, que son mis últimas novelas. Y bueno, aparte de eso, he participado en antologías también de autoras de romance. Aquí en Panamá hemos escrito dos en conjunto con varias escritoras del mismo género. Eh, Sacamos una hace como 2 años, la última, y 3 años, tal vez 2, 3 años anteriores, la primera. Y también he participado en un par de antologías fuera, también con relatos cortos, pero al final también con ese toque de mi género, que es lo que más consumo como lectora, es lo que realmente escribo. Y es por la línea donde me voy. Ahí ya tienen entonces el dato para que se motiven a leer otras de las historias de Yara, porque bueno, por mi parte yo también ya estoy supremamente interesada en conocer más y ojalá que sean muchos más años escribiendo y vamos a estar muy pendientes de tus redes sociales para ver qué vas publicando, todo. La verdad, me parece que es muy interesante poder tener este contacto contigo, ver a ti qué te motiva y que se nota que haces todo con el corazón y desde una muy sincera y profunda inspiración y creo que eso nos inspira a todas nosotras. Me encanta que tus personajes fuertes sean mujeres que tengan roles protagónicos y siento que esto va a ser bastante inspirador para quienes lo lean, tanto para ti como escritora que visualizas a las mujeres de esta manera, como para quienes lo lean de cualquier edad, porque eso permite soñar de que las cosas pueden ser como tú quieras, como tú las trabajes, con el escenario de posibilidades que se te presente y demás. Se me hace muy bonito y también voy a retomar algo que me faltó decir cuando nos hablaste del epígrafe y es que así como tú lo usaste como tu mantra para recordarte por qué querías que tu nombre estuviera ahí, estoy segura que muchas otras cuando lo lean también van a sentirse inspirada por ello, bien sea porque quieran escribir o porque digan, ve, yo quiero leer a esa tal Virginia Woolf, o Ujú. como acá que nos inspira a leer a muchas mujeres. Este círculo calculamos que se va a demorar como 16 años para que le podamos dar la vuelta a todo el mundo, pero bueno, aquí estamos primer año, o sea, Sí. ya logramos el primer año y para nosotras todo esto es muy bonito, así como es muy bonito que puedas estar con nosotras
Estas eran las preguntas que estaban como preparadas, pero yo quisiera primero agradecerte un montón por tu tiempo, por tu disposición, por contestarnos todo esto y también preguntarle a las chicas si tienen alguna otra pregunta que quieran hacerle a Yara o si tienen algún comentario. Son bienvenidas a participar. Yo, Jenny. Dale, Jenny. Yaira, una pregunta que me está surgiendo en este momento es, qué tan difícil o qué tan fácil es publicar en Panamá? ¿Cómo es la parte editorial en tu país? ¿Cómo llegaste a empezar a poder publicar y cuál es el apoyo, digamos, que hay para este tipo de escritoras que están emergiendo y pues tú que ya tienes un trayecto de 10 años? Bueno, yo soy escritora autopublicada, como creo que la mayoría aquí. Sí ha sido un camino un poquito, no voy a decir duro, pero un camino con mucho trabajo, aparte de ser autopublicada, de que todo lo tengo que hacer yo o buscar un equipo que ya cree, como que dice, un equipo de, bueno, yo escribo, sí, pero necesito un editor, una persona que yo mando 100.000 palabras y regresen 90.000, porque siempre tienen que regresar de menos. Un editor con el que trabaje, que haya la confianza. Un diseñador que me ayude con el tema de las portadas. eh, Hacer el contacto con las librerías, hacer todo ese trabajo, porque no es escribir, y lleva todo un proceso. Em, y si a eso le agregamos que aquí, por lo menos en mi país, sí hay muchos escritores muy buenos, muy reconocidos, pero el género en el que yo escribo no es, cuando yo comencé, no era un género tan conocido. O sea, aquí hay muy buenos poetas, cuentistas, novelistas, pero novelas cortas, novelas basadas mucho en el folclore nuestro, la historia nuestra. Y cuando llego y yo digo, ¿y tú qué escribes? Y yo, novelas de romance. Oh, todavía recibo algunas caras así como que, novelas de romance. Y pregunta, sí, como 50 sombras. Yo, no, 50 sombras de Grey, no. Es novela de romance bien escrita, bien estructurada, bien trabajada, con mucha investigación, con muchas cosas. Entonces es un trabajo que venimos haciendo yo hace 10 años, y por eso precisamente aquí, con un grupo de otras escritoras del mismo género, creamos estas antologías que hicimos aquí en conjunto para apoyarnos entre mujeres, apoyarnos entre escritoras, apoyarnos entre escritoras que tienen el mismo género, y que se nos hizo en un momento difícil entrar y decir, bueno, a la par de un cuestista, de un novelista de folclore aquí panameño, está una escritora de romance. Se puede decir que aquí también, en su momento, hace 10 años atrás, recibí mucho apoyo de un grupo que hay aquí que se llama Grupo de Lectores de Panamá, que ellos agrupan todos los clubes de lecturas de diferentes géneros dentro del país. Y para la Feria del Libro de nosotros, que es en agosto, ellos fueron los que me dieron el primer paso para ir al stand de ellos, conversar y hablar de mis novelas de romance. Y de ahí entonces hemos ido haciendo, como quien dice, un camino, y ya ahora esas otras escritoras que han venido, que vienen trabajando y que son de repente que llevan también igual el mismo tiempo que yo, o las nuevas escritoras de romance, tienen ese espacio también, pero ha sido un trabajo arduo y sigue siendo todavía un trabajo, pero es bonito, por lo menos para mí. La marca de la luna es una novela de romance, pero el elemento ese paranormal o de fantasía dio pie a que gente que no lee romance leyera la novela. Eh, Así que les puedo decir, y que lo recuerdo muy marcado, hay un chico aquí que vive en una provincia, en el otro extremo del país. Él lee novela negra, novela también
de terror más que nada, su canal está enfocado en eso, y de repente él me escribe y me dice, Yara, quiero comprarte el libro, me lo puedes mandar. Yo dije, ok, pero está bien, no es el género que tú, que no, pero es que el elemento ese de fantasía, lo paranormal es lo que me llama, porque yo leo eso, y es uno, o sea, él me mandaba notas de voz, diciéndome cada vez cuando iba leyendo. Él es uno de los seguidores de Raila, que me hizo escribir el siguiente libro. Y ha sido maravilloso porque ha dado pie a que gente que no lee el género, porque es una novela de romance, hay un romance, una pareja y todo esto, pero gente que no lee el género lo ha hecho a base de esta novela, para mí. Y seguimos trabajando. Los años tratamos de mantenernos a todos, de que la gente conozca. Y como le digo, hemos creado también una red muy bonita entre nosotras, las escritoras del género, para darnos apoyo. Yo también aquí con una compañera escritora tenemos un club de lectura, nos llamamos Hablemos de Romance porque nada más leemos novelas románticas de diferentes subgéneros, pero enfocada en el romance, y por lo menos en noviembre, que es nuestras fiestas patrias aquí en Panamá, leemos una autora de romance nacional. Y a lo largo también de nuestras lecturas del año, también tratamos de que si hay alguien que tiene un nuevo lanzamiento, bueno, hagamos una lectura para apoyar a esta escritora de romance local. Y eso ha traído también de que hay chicas jóvenes que apenas están comenzando. En la antología dimos paso a chicas que era la primera vez que iban a publicar, y como que dice, las que ya habíamos hecho un trabajo anterior las arropamos y vamos juntas a hacer este libro. Nosotras, en lo que necesiten ayuda, en lo que necesiten avance. Entonces de allí han salido, de una primera antología salió una chica que ya está publicando ella sola. De esta segunda hay otra que está trabajando en su próximo libro, para darle paso y ese apoyo entre todas, para que sigamos haciendo esa fuerza y que ya no nos vean así como que, escribe novelas románticas. Sí, aquí en Panamá hay muchas escritoras que escribimos novelas de romance. Qué bonito y también muy inspirador. Y qué chévere también saber que no solamente trabajas por lo tuyo, sino que a su modo has hecho tu propia familia Sadler con las otras personas que te apoyas, especialmente pues nos das a entender mujeres, y qué bonito que se impulsen de esa manera, porque siento, como decía cuando hablamos de Virginia Woolf, que todavía existen ciertas barreras, ¿no? Como las que tú nos mencionas. También al estar en Latinoamérica, pues hay otro tipo de complicaciones y demás, pero qué bueno que ustedes, uniéndose, encuentren la manera de hacerle frente a todas esas situaciones y decir, acá seguimos en lo nuestro porque esto es lo que queremos hacer, es nuestro trabajo, nuestra vocación, y me parece muy lindo que sea de esa manera. Gracias, Jenny, por tu pregunta también. No sé, Majo y Maca, si quieren agregar algo. Yo puedo agregar algo más. Yo estaba Por como supuesto. hablo, yo hablo como una lorita, como una lorita más. Bueno, ahora la otra parte ya es frente a la lectura. Yaira, bueno, como yo te dije, ya tengo muchos añitos, entonces no es un género que lea mucho el romance. O sea, ya cuando llegamos al libro, llegaba con muchas expectativas porque como no es un género lo que tú dices, está uno acostumbrado mucho en Latinoamérica, ¿cierto? De que sean como propias de cada región, situaciones, nos hemos quedado todavía un poco en lo que es el realismo mágico, entonces siempre estamos pensando que Latinoamérica es ese estilo de escritura, tanto que lo comenté en en la primera sesión, que cuando empecé a leer pensaba que era otra cosa, o sea, pensé que era una brujería más de nuestro estilo, pues como panameño y colombiano, de rezanderos, sí, pues tenemos como esa parte en común. Sin embargo, pues ahora va mi impresión. Muy agradecida por el libro. O sea, me dio otra perspectiva de esa parte que tú dices de la parte romántica. Tampoco leo mucho fantasía, o sea que iba
con los ojos, pero cerrados, como dicen, pero me agradó mucho, un texto que es dinámico, fácil de leer, que te entretiene, que permite estar cuestionando hacia dónde va esta lectura, a pesar de que es un libro extenso, porque pues creo que es del libro de este año que he leído más extenso, que esa es la otra, que hay veces no me queda el tiempo y demás, entonces leo un poco más pequeñitos. A pesar que es un libro extenso, es un libro que te permite ir buscando los espacios porque te engancha, dicen ahora, ¿no? Te engancha en la lectura. Entonces, muy agradecida de verdad porque compartas con nosotros. El texto me pareció muy enriquecedor, me gustó. Creo que cuando termina y da como el abreboca, nunca leo sagas, esa es la primera vez que sí sigo, entonces, porque como que yo digo, ay, no, ya, terminémosle a eso, pero ya en esta nueva como que tú le has empezado a sacar como esas ramificaciones que te permiten encontrar nuevas cosas y elementos que no se vuelvan repetitivos ni clichés, como dicen. Entonces, realmente mi felicitaciones por el libro. Si algún día vienes a Colombia para promocionar, yo voy allá que me hago mi filita para que me lo firmen. Entonces, muy, muy, muy agradecida, felicitarte y pues muy rico haber podido tener. Yo siempre he dicho que cuando uno escucha al escritor, entiende tampoco, le da otra perspectiva también el libro y un reconocimiento diferente a otras cosas que de pronto uno no las había interpretado así o no las había entendido, o sea, abre un mundo diferente. Entonces, pues ese era como mi aporte también ya frente a la lectura. Pues, muchísimas gracias Muchas de verdad. gracias. Muchas gracias a ti por leerme, por crear ese espacio, por darme un poquito de tu tiempo para leer esta novela y a mi familia Sadler. Muchas gracias, Jerry. Muchas gracias, Yara. Voy a leer por Maca lo que escribió porque está teniendo problemas con su micrófono. Primero, ella hace un momento nos ha dicho algo que no había visto, y es que para la última luna llena de este año nos avisó que saliéramos a tomar baños de luna. Ella dice que ella siempre se sintió conectada con la luna y que siempre le ha dado paz. Entonces, bueno, ella dijo que escribía porque no puede usar el micrófono, pero dice eso y también dice que ella solo quiere agradecer por crear esta historia para que disfrutemos de estas brujas blancas y conectarlos con la luna y no menos hacernos enamorar de Tristán. Sí, un crush literario. Sí. Gracias, gracias. No, gracias a ti. Y sí, yo también salí a tomar mi baño de luna con esa luna tan espectacular y especial en la última luna llena del año. Gracias, gracias. Majo, no sé, ¿tú quieres añadir algo más? No una pregunta, pero sí expresarle que me gustó mucho la descripción de las escenas románticas, sobre todo me encantó la escena del encuentro sexual que hay entre Cassandra y Tristan, porque, o sea, no sé, lo sentí, ¿sí? O sea, como que logré como conectar con el espacio y no caen como en lo morbo, ¿sí? Ujú. Como en lo vulgar, sino que, o sea, lo hiciste perfecto para mí, fue como que no le puso la mano en la cara, o sea, describiste todo exacto cómo se daba pues el encuentro de ellos y cómo estaba el espacio, ¿no? La luna, etcétera. Y en las partes como de misterio con el Onix, también me gustó esa descripción. A veces llegaba a leer en la noche y no me daba miedo, pero sí como que me animaste a de pronto buscar libros que tengan que ver como con misterio, o sea, como que sea como que, uy, Ujú. sí, como que te despierta ese interés por seguir leyendo. Y nada, muchas gracias de nuevo por estar acá en el espacio. Ojalá tenga muchos éxitos más en tus libros y bueno, espero leer el siguiente. No, gracias a ti por, como les digo, por leerme. Y ahora que mencionas eso del Onix,
Bueno, él también tiene su historia porque al momento de investigar, el Onyx viene saliendo de leyendas de demonios japoneses o de la literatura asiática. En esa parte, no exactamente, pero viene arrastrando de allí. Entonces, él también tiene su poquito bastante de investigación en esa parte de los demonios en la literatura en esa zona. Eh, y así un dato, bueno, yo siempre digo que para las escenas de íntimas entre los personajes hay una línea muy delgada entre lo que es puede ser lo vulgar y lo que realmente te lleva a pasar el sentimiento de esa pareja teniendo sexo, teniendo una relación íntima. Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Para mí yo trato de cuidarlo lo más posible, de no caer en lo grotesco, en lo vulgar, siempre manteniéndome allí. Y para darles otro dato así curioso, al momento de escribir la marca de la luna, em, que son cosas que hice por primera vez, por lo menos matar un personaje, a una de las abuelas, a la abuela que maté, lloré cuando escribí esa escena porque era el primer personaje que mataba yo dentro de una novela. O sea, de repente en alguna de las anteriores ya había alguien que había muerto y alguien lo recordaba, pero en esta me tocó tomar la decisión de matar un personaje dentro de la novela. Así que lloré con ella en el momento en que tomé esa decisión, escribí esa escena. Y como les digo, es la primera vez que escribo este subgénero, también mujeres tan fuertes, y por lo menos las escenas de las peleas también fue muy gracioso porque hace años precisamente una profesora de literatura nos decía, si ustedes van a poner a sus personajes a bailar, no van a hacer que sus movimientos de sus cuerpos sean extraños porque ustedes no bailan así. Cuando están con una pareja, ustedes se toman de la mano o se abrazan, dónde colocan las manos, cómo se mueven. Entonces, cuando yo escribí las escenas de las peleas, también necesitaba que cuando la leyéramos, viéramos los movimientos de ellas al pelear, precisamente Cassandra, que es la que tiene las peleas dentro de la novela. Necesitaba que ella tuviera ese movimiento, así es que mientras escribía también me detenía y yo decía, bueno, si ella se está moviendo así y me movía yo tratando de hacer como ella se iba moviendo para crear eso y poder ponerlo en mi novela de que cuando lo leyeran nos moviéramos igual que ella y pudieran ver el movimiento de esa pelea mientras iban leyendo la novela. Qué bonito. Es hacer que lo que es cotidiano, en este caso, se vea súper mágico y que conecte un montón, que creo que eso nos tuvo súper enganchadas. Comparto totalmente lo que dijo Majo. Yo, pues todos los libros que leo, los leo con mi novio y esa escena así erótica, estábamos en un aeropuerto. Y yo dije, como que va a pensar la gente que está por aquí? Porque yo soy súper chismosa y yo escucho lo que charlan las otras personas a mi alrededor. Yo dije, alguien que esté escuchando me dirá que tengo una fantasía de leer cosas eróticas en público, porque justo toda esa parte ahí, yo, bueno, pues ya que disfruten también. Entonces, muy interesante eso. Me encantó también tu libro, me encantó poder charlarlo con las chicas, poder hablarlo contigo. Siento que es una manera muy bonita de cerrar el 2025. Es un regalo para nosotras que estés aquí. Es un regalo para mí poder conectar también con ustedes, como siempre se los digo, cada que terminamos un libro. Y estoy segura que las demás chicas van a ver esta grabación también. Y también, justo Maca me acaba de escribir que si aún estamos conectadas, te contemos que ella estuvo recomendando su lectura a otros grupos de lectura en Argentina, porque ahí donde ves a Maca, ella está en mis círculos, pero me atrevo a pensar que somos sus favoritas. Eso quiero creer. Y bueno, pues nada, como te decía, agradecerte un montón por estar aquí, por todo. Esperamos leerte muchísimo más, tanto de los que ya escribiste como de los que escribirás. Y,
Y nada, pues como dijo Jenny, también si algún día vienes a la Filbo o algo así en Colombia, cuéntanos para hacer la bullita y también para poder ir. Estaríamos encantados de poder conocerte, de tener el privilegio de tener tus libros firmados y demás. Y nada, mil y mil gracias. Y bueno, qué chévere que esta grabación haya quedado. Es la primera vez que grabamos una de nuestras sesiones, así que también muy bonito. No, No muchísimas sé si gracias podamos tomar la nuevamente. fotico Ay, sí, es verdad. para que Nosotras, nos, para poderlas, a mí me encanta la fotico, para poderla también, si se puede, ¿no? Subirla No, sí, a mis claro, redes. y me la comparten también para subirla en mis redes también. claro que Listo. sí. Nosotras siempre Entonces, tomamos una foto al final, como creo que has visto cada semana. Le decimos la Ajá. foto familiar. Entonces, cuando yo les digo, chicas, las que puedan prendan la cámara para nuestra foto familiar, en este caso va a ser la foto de la familia Sadler. Entonces, vamos a tomar nuestra foto. Gracias, Jenny, por acordarme. Entonces, miren a la cámara. A ver, uno, dos y listo. Ahí ya quedó. Luego sí, pongo una de Maca porque no puedo prender la cámara, pero ya estuvo aquí. Entonces, a Maca la pondré. Y bueno, listo. muchas gracias, Yara. No, Muchas al gracias. contrario, nuevamente muchas gracias a ustedes por escoger mi novela para leerla. Como te dije, cuando vi el anuncio, dije, bueno, yo tengo que estar allí porque me encanta escuchar lo que piensan, lo que les transmitió el libro. Siempre estoy abierta a tanto los comentarios positivos, como si hay algo que tengo que mejorar en mis novelas, porque todo eso ayuda. Como les digo, yo la escribo desde mi perspectiva, pero cuando sale a la luz el lector lo interpreta de una manera diferente y me gusta escuchar también cómo la interpretan del otro lado y cosas que puedo mejorar, siempre son bien recibidas. Eh, Muy emocionada de que aquí al lado de Colombia me hayan leído, de que hayan escogido mi libro, especialmente de la manera como lo escogieron. Muchísimas gracias por haberme dado el espacio, por regalarme su tiempo también para leerme. Seguro si en algún momento voy a Colombia, les aviso, nos tomamos un café, aunque sea. eh, sí, podemos hablar. Y bueno, yo, el otro año vienen algunas cosas nuevas. eh, este, Voy a dar primicias, vamos a dar primicias. Vamos a dar primicias. Como le dije, bueno, de mi novela, la primera novela que publiqué hace 10 años, cumple su aniversario, así que estamos trabajando en una reedición de la novela, en algo nuevo, con una portada diferente, un capítulo especial para que vean a mis personajes 10 años después, a ver cómo están ellas, ahora después de tanto tiempo. Y bueno, para agosto, que es la feria del libro de nosotros acá, entonces estoy planeando para sacar mi siguiente novela, que no tiene nada que ver con lo que he escrito anteriormente. Me voy también por, bueno, el romance, pero con unos personajes totalmente diferentes. Sí debo decir que los personajes de esta novela se mencionan en Hermano de la Luna. Están por ahí metiditos. Así es que ese va a ser mi siguiente trabajo y espero, bueno, también avanzar en Las Guerreras de la Luna, que es el siguiente libro para siguiendo la marca de la luna y para que puedan entonces, pueda yo darle también un cierre a ellas, a la familia Sadler y saber qué pasa con Atlas, qué es lo que sucede ahí, qué es lo que trae Morgan y que conozcan nuevos personajes, nuevas mujeres Sadler y otra familia muy especial allí también con unos poderes muy especiales. Muchas gracias, Yara. Muchos éxitos en todos esos proyectos. Buen viento, buena mar, que todo te salga súper perfecto, que la luna te acompañe y te guíe en tus noches de escritura. Y te deseamos muchísimos éxitos. Muchas, muchas gracias por este espacio. No, gracias a ustedes. Listo. Ya